Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación para este día, este quinto aniversario, día donde estamos celebrando el quinto aniversario, dando gracias al Padre por lo que realmente somos en este momento, por lo que Él ha permitido que nosotros seamos. Nos sentimos complacidos realmente de hacer parte de este equipo, de esta emisora. Creo que es un plan que está de acuerdo a la voluntad de él. No estamos aquí porque realmente nosotros hagamos mucho esfuerzo por estar, pero sí porque tenemos la voluntad y queremos ser obedientes. Y pues realmente quiero dejarles saber a ustedes y agradecer a Jormandiel, a Rocío, al igual que todos los integrantes del equipo de esta emisora Busco en Ti, y dejarles saber que la voz de ustedes no solo llega a los oyentes, sino que también llega al corazón de quienes los escuchan, no porque nosotros hagamos esos méritos, sino que el Padre realmente ya ha abierto esas puertas, ya ha abierto esos corazones, ha puesto esas personas que necesitan escucharlo a Él y Él lo hace a través de nosotros. Es por tal motivo, por su obediencia, por su desempeño, por su entrega, por su dedicación, pues les agradezco en este día. Creo que han sido un instrumento de gran bendición y lo siguen siendo cada día, cada vez que ustedes están en su segmento, donde están transmitiendo esa esperanza, esa fe, donde estamos mostrando todas las aflicciones por las que nosotros mismos pasamos, pero a la vez le estamos dejando saber a esas personas que son aflicciones temporales, no permanentes. Así que yo solamente les quiero agradecer a ustedes por su tiempo, dedicación, esfuerzo y solamente pues queda por pedirle a nuestro Padre que los siga usando con poder y que realmente podamos estar muchos más años transmitiendo estos mensajes. Así que gracias, Germandiel, gracias, Rocío, y ahora sí, pues, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, Jorge, muchas gracias de verdad por esas palabras. Y bueno, bienvenidos todos, naciones todas, a este pues maratón de aniversario pues, de nuestra emisora Busco en Ti Radio. Estamos muy contentos y muy agradecidos de ser parte nuevamente de la emisora y de este aniversario. Y bueno, saludar pues a Rocío, agradecerle también a Jorge también de antemano, pues porque has puesto la confianza en nosotros y por encima de todo en el Padre Celestial, quien ha sostenido hasta ahora esta emisora y pues ha abierto puertas a muchas naciones, ha derramado gracia sobre cada uno de nosotros. Así que pues nada, somos más que solamente servidores de nuestro Padre Celestial y bueno, seguimos adelante. Así que bueno, Jorge, ¿cómo estás? Y Rocío, ¿cómo está? Hola a todos, pues buenas tardes. Estoy gozosa, estoy emocionada, le decía Jorge, temblando de emoción, de gratitud con el Señor por este día. Estoy muy agradecida con Dios por la bendición de haberme dado la oportunidad de servir aquí en la radio Busco en Ti, porque como dice siempre el lema es donde estamos, no es el final, es el principio de algo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Gracias, Jorge. Gracias, Germán. Gracias a Dios, primeramente, glorificamos su nombre porque Él ha sido bueno hasta hoy. Amén, amén, así es. Bueno, pues ya Jorge habló, no sé si quiere decir otra cosa, saludarnos y bueno, comenzamos. Sí. Pues solo quería Comenzamos. Pues, solamente quería recordarles que lo que estamos viendo y lo que hemos visto hasta este momento es solamente un abreboca, es un aperitivo de lo que vamos a vivir el próximo fin de semana 23 y 24 de mayo en Tijuana. Todo esto que hemos recorrido hoy no es un mínimo porcentaje, ni siquiera en esos 2 días tenemos la capacidad de hacerlo, pero sí estamos confiados que el Padre va a poner en los corazones de cada uno de los asistentes y nosotros mismos nos va a poner a reforzar esa paternidad y a ir dejando la orfandad de lado. Así que bueno, ahora sí podemos iniciar con nuestro segmento. Amén, amén. Sí, bueno, ahí está, Jorge, como decía, el Congreso está allí, estamos muy cerca también y bueno, con paternidad divina también, así que bueno, son bienvenidos y bueno, bienvenidos aquí también, es un honor para nosotros. Hoy hablaremos también acerca de paternidad y nuestro tema.
en conjunto con Rocío, pues es Padre por excelencia. Nuestro tema es Padre por excelencia. Y bueno, pues, ¿por qué nosotros decimos Padre por excelencia? Porque, pues, nosotros sabemos, ¿verdad? Que tenemos particularmente, yo tengo un padre físico terrenal, ¿verdad? Muchos de nosotros lo tenemos, otros quizás no. Un padre aquí que nos dio vida biológica, ¿verdad? Físico y terrenal, pero también debemos entender, y allí la importancia de que contamos con un Padre celestial, ¿verdad? Y así como nosotros podemos decir, bueno, Dios es el médico por excelencia. Porque él es el médico por excelencia, porque aunque está la ciencia médica, que respetamos a los médicos, ¿verdad? Que Dios usa a los médicos para producir sanidades, milagros, ¿verdad? Pero que llega un momento en que la ciencia, pues podemos recibir como una noticia que ya su enfermedad es terminal, usted no puede, usted ya no tendrá más vida o esta enfermedad es incurable. Entonces, por eso nosotros decimos y confiamos, y yo sé que Rocío también, al igual que yo, hemos visto milagros del Padre y sanidades, ¿verdad? En donde podemos decir Dios es el médico por excelencia. Aunque confiamos y respetamos los médicos, pero sabemos que Dios es el médico por excelencia, ¿verdad? Así también nosotros podemos decir que Dios es nuestro Padre por excelencia, porque aunque tenemos padres físicos terrenales aquí en la tierra, también tenemos un Padre celestial. Y quizás para muchos esto no ha sido una revelación, ¿verdad, Rocío? De que pues Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Padre, de que Él está con nosotros, de que Él nos guarda y nos protege, ¿verdad? Y precisamente, ¿qué es la paternidad de Dios? Es pues es Dios mostrándose como ese título de Padre, ¿verdad? Que significa que Él es el dador de la vida, que Él es el que tiene la autoridad, ¿verdad? Que es nuestro protector, que es todopoderoso, ¿verdad? Y que además es omnisciente, es omnipresente y pues omnipotente y tiene un poder infinito. Y cuando decimos de un poder infinito es que su entendimiento muchas veces va más allá del entendimiento humano. ¿Por qué digo esto? Porque pues vemos en el relato, por ejemplo, que voy a profundizar y vamos a profundizar más acerca de esto, del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue con su herencia, ¿verdad? Y bueno, él reflexionó y luego volvió al padre. Pero Dios o el padre de este hijo, ¿verdad? Se movió en misericordia y lo recibió, ¿verdad? Le hizo un banquete, le hizo una fiesta, le puso un anillo. Muchos conocemos la historia. Entonces, fue algo más allá del entendimiento humano, porque Dios se movió a misericordia, aun cuando este hijo se apartó por momentos de su Padre celestial, de su Padre terrenal, pero también de su Padre celestial, ¿verdad? Entonces, pues, qué tremendo eso que ay, Dios hace cosas como esta que va más allá del entendimiento humano. ¿Por qué? Porque el otro hermano de este hijo llegó a decirle, pero ¿cómo si yo soy un hijo, por ejemplo, ejemplar, ¿verdad? Estoy parafraseando. Y como mi padre viene a recibir a mi hermano y le hace una fiesta y le pone un anillo, pues ese tipo de cosas Dios las hace, ¿verdad? Porque Él muestra su paternidad, porque Él muestra su amor, porque Él se mueve a misericordia, siempre y cuando nosotros tengamos y volvamos a Él con un corazón contristo y humillado, ¿verdad? Y en un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Entonces, y además que, como hablaba con Rocío, ¿verdad? Que también existen hogares o familias, sí, que pues es la figura del padre, ¿verdad? Tienen a la figura del padre, pero quizás que, bueno, no se ha modelado la paternidad o ese sacerdocio en el hogar como Dios quiere que se modele, ¿verdad? Y como que Dios quiere que se manifieste. Entonces, porque es muy diferente nosotros mostrar como padre a una familia en nuestra propia fuerza, digámoslo así, y no dejándonos guiar por el Ruach Codes, por el Espíritu Santo, por nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y eso es lo que el Padre, podrán haber muchas familias o casas, pero quizás no se está cumpliendo a cabalidad, o sea, eso de la paternidad, ¿verdad? Del hombre como sacerdote, ¿verdad? Entonces, porque ¿qué significa ser un sacerdote? Es vivir
So, de acuerdo con las características de Dios Padre. ¿Cuáles son las características? Bueno, el amor, la compasión, la justicia. El Padre, así como un Padre terrenal se muestra con guía y protección, así mismo Dios lo hace, ¿verdad? Se muestra con cuidado, se muestra con provisión, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas es la que Dios quiere que se modele en un hogar, ¿verdad? Entonces, nosotros partimos de este versículo base, digámoslo así, que está en Segunda de Corintios 6 verso 18, ¿verdad? Que dice la versión Reina Valera 1960, y seré para vosotros padres, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y la otra versión, la PDT, del mismo pasaje que dice, seré su padre, ¿verdad? Y ustedes serán mis hijos y mis hijas, así dice el Señor Todopoderoso. Entonces, Rocío, como le decía, primeramente allí Dios está diciendo, ¿verdad? Yo seré para ustedes padre, ¿verdad? Y ustedes serán mis hijos. Si había alguna duda, si había algún pensamiento de orfandad, de que estábamos solos, de que Dios no estaba con nosotros, allí Dios está diciendo, en el pasaje está diciendo, y yo seré para vosotros padre, y ustedes serán mis hijos, ¿verdad? ¿Tendremos padres físicos aquí en la tierra? Sí, pero primeramente tenemos un padre celestial. Entonces, bueno, Rocío, ¿qué significa para ti, verdad? Lo que es la paternidad de Dios, ¿qué nos puedes decir? Hola, bueno, pues fíjense que anteriormente para mí, aún conociendo de la palabra de Dios, para mí la paternidad venía a ser como un padre que era omnipotente, omnisciente, omnipresente, todas esas cosas, pero no era un padre en el cual yo podía tener una intimidad y una relación. Yo era una de esas personas como, no como el hijo pródigo, sino como el otro hijo que tenía ese espíritu de orfandad. Y conforme fue pasando el tiempo, yo les digo que aún conociendo la palabra, yo tenía esto en mi ser. Pero cuando Dios me pudo dar esa identidad de hija, cambió las cosas por completo. Y yo quiero decirles, como decía Yormalien, que padre, cuando nosotros estamos acostumbrados biológicamente, es aquel que engendra, ¿no? Es aquel que puede dar hijos. Pero el padre espiritual es aquel que nos creó. A todos fue aquel que nos creó. Pero ¿cuál es la diferencia? Si nos creó, somos hijos. No. Para poder ser hijos, Él tiene que demandarnos, revelarnos a través de su espíritu, que caiga en nuestro espíritu. Y es uno de los versículos que también vamos a ver el día de hoy. Pero quería decirles que también qué es el significado de padre y excelencia. Así en el diccionario dice que excelencia es estima que se da a una persona por su dignidad, siendo un padre biológico. Cuando dicen es un padre por excelencia, es que tiene buena dignidad y que sabe que es una persona respetada. Pero ¿cuál es el Padre Celestial por excelencia? Y quiero decirles el significado de cuando es por excelencia, el Padre Celestial. Y dice que es, en hebreo, es un Dios glorioso, majestuoso, que indica una dignidad y nobleza. Ese es nuestro Dios. El Dios se conoce con muchos nombres, pero como bien nombraba, el que debemos de conocer es el del Padre. Porque ahora ya no podemos, cuando tú conoces ese Padre, ya no nos volvemos, ya no somos esclavos. Y fíjate, Yormaldiel, y fíjense cada uno de ustedes que me acordé de Génesis, en Génesis 3:11, cuando le dice Jesús a Adán, ¿en dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le hizo una pregunta. Y hoy Dios nos pregunta a cada uno de nosotros, porque puede ser así, en vez de ¿quién te dijo? Puede decir, ¿quién te enseñó, Adán, esa mentira? ¿Quién nos está enseñando a nosotros el ser padre? Y eso es algo que me vino. ¿Quién nos está enseñando a ser padre? Muchos de nosotros, cuando nos preguntan, ¿cómo voy a aprender a ser padre? ¿Quién me va a enseñar a ser padre? Bueno, pues a través de todo esto que estamos viendo de este proceso, de estas enseñanzas, vamos a conocer cómo Dios a través de su palabra nos enseña a ser padres.
y también a través de este congreso nos va a enseñar a ser padres. Así que esta pregunta yo se las dejo para que podamos aprender y preguntarnos quién nos puede enseñar a ser padres. ¿No crees? Amén, 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 así es. Y bueno, sí, como decíamos, si nos dejamos guiar por el Padre, ¿verdad? Por esa sabiduría, por eso, por esa, sí, excelencia, como decía Rocío, que lo explicó muy bien allí, que no es igual ser un padre y hacerlo a nuestra manera, sino a la manera de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que es lo que el Padre espera. Y de hecho, la palabra nos dice, y vamos a ver en unos pasajes que, él habla acerca de los diáconos, que deben ser personas, ¿verdad? Intachables, no dados al vino, como dice, ni a ganancias deshonestas. Todas esas cosas las demanda Dios y hace mención con referencia a los diáconos. Y asimismo, cuanto más a un Padre Celestial que es cabeza, ¿verdad? Entonces, pues, y también vemos en el Salmo capítulo 68 y verso 5 que dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas, así tal cual dice el verso, ¿verdad? Entonces, porque es como decíamos, nosotros no estamos huérfanos aquí. Dios nos creó, Dios nos dio vida, ¿verdad? Y yo sé que muchos quizás pudiéramos experimentar que estábamos solos, ¿verdad? Como decía Rocío, se nos reveló la paternidad, porque aunque sabíamos muchos quizás que Dios era real o que existía, pero no se nos habíamos revelado o no habíamos experimentado la paternidad de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y entonces Él está diciendo, yo soy padre de huérfanos. Si por X o Y razón algún pensamiento de orfandad, Dios está diciendo, no, no eres huérfano, no estás solo, ¿verdad? Tienes un Padre celestial, ¿sí? Y dice, y defensor de viudas. Es muy tremendo, ¿verdad? El hecho de que, como la historia también relata acerca de la viuda de Sarepta, ¿verdad? De que ella tenía una necesidad, era llenar sus cántaros, era recibir el aceite, ¿verdad? Se le presentó este profeta, pero esa ayuda vino literalmente del Padre Celestial. Se le presentó un profeta, pero era Dios mismo presentándose como su Padre, ¿verdad? Como ese proveedor, como esa guía, como ese protector. Y ella, pues entendió y dijo, pues realmente tú eres un hombre de Dios, le dijo al profeta, parafraseando, y recibió lo que ella esperaba. Su aceite, su cántaro fueron llenos, tuvo en abundancia. Entonces el padre se le reveló a esta mujer. Era una viuda, sí, ciertamente, pero él está diciendo, yo soy padre de huérfanos, yo soy defensor de las de viudas, ¿verdad? Es decir, que Dios nos está diciendo, tú no estás solo, no estamos solos, ¿verdad? Aunque el mundo quizás quiera, pues, darnos a entender cosas, como está la sociedad hoy en día, que si nosotros nos descuidamos, nos podemos dejar arropar por las corrientes de este mundo, ¿verdad? Y nos podemos dejar, yo sé que muchos jóvenes, hay muchas chicas, ¿verdad? Están allí en la calle, ¿verdad? Buscando el amor de un padre en otras fuentes, quizás en adicciones, en otras cosas, ¿verdad? Buscando, yo sé, y yo me he topado con personas que necesitan cuánto amor, ¿verdad? Y buscan el amor en fuentes erróneas, Rocío, ¿verdad? Pero Dios está diciendo, no, no busques más el amor en otras fuentes, porque la única fuente de amor es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Así que no estamos solos y no es necesario porque el enemigo nos pinta algo bonito o la sociedad te quiere pintar, bueno, aquí vas a encontrar el amor que estás buscando, aquí vas a encontrar el gozo que estás buscando, aquí vas a encontrar la provisión que estás buscando, pero Dios está diciendo, no, eso es algo ficticio, eso es algo pasajero, eso es algo que da una paz, pero que no es la paz que, como dice la palabra, que dice que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Entonces, y también dice que, como decía Rocío, estos dos pasajes, Rocío, que son tremendos, que dice Gálatas 4 del 6 al 7 y Romanos que dice, Gálatas 4 del 6 al 7 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, ¿verdad? El cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo y sí hijo.
sino hijo. Y si hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, que Dios está diciendo que Él nos dio un espíritu nuevo, ¿verdad? Un espíritu de hijo, un espíritu por el cual nosotros hoy clamamos y decimos, Abba Padre, es decir, papá, papito, aquí, papá, ¿verdad? Ese es Abba, ¿sí? Entonces, y somos herederos por medio de Cristo. Es decir, la paternidad involucra también una herencia, ¿verdad? Dios nos ha dado herencia, nosotros tenemos herencia en Cristo Jesús. Hay bendiciones que Dios tiene para usted y para mí, mis amados hermanos, que nos ven en este momento, que nos verán posteriormente, porque este video quedará grabado allí en YouTube, en nuestro canal de la emisora, ¿verdad? Entonces, somos herederos, hay bendiciones que Dios tiene. Hay bendiciones que una vez que el Espíritu de Dios comienza a morar en nosotros, Dios comienza a derramar las bendiciones. Pero yo sé que el segmento pasado hablamos acerca de eso, que es necesario desprendernos nosotros acerca de todas esas cosas que no nos permiten disfrutar de la paternidad de Dios, como cuál, la falta de perdón, el rencor, el rechazo, ¿verdad? Todas estas cosas son como una maleta que nosotros podemos cargar y no nos permiten disfrutar del espíritu de adopción por el cual nosotros clamamos hoy Abba Padre. Y si somos hijos, entonces somos herederos y disfrutaremos de la herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero es necesario soltar todo, soltar las cargas, soltar el pasado, como dice también la palabra que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y es aquí que todas son hechas nuevas. Es decir, es un espíritu diferente que Dios nos pone a nosotros, ¿verdad, Rocío? Nos da un espíritu de hijo. Ya no somos huérfanos, ya sabemos en quién confiamos, ya no estamos solos, ya sabemos que tenemos a un Dios que está allí con nosotros, ¿verdad? Y vemos también Romanos capítulo 8, verso del 14 al 16 que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual nosotros clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces Dios está diciendo, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Antes éramos esclavos de muchas cosas. Yo pues pudiera decirle, yo era esclavo de muchas cosas que consciente o inconscientemente no sabía que era esclavo de eso. Pero una vez que el Espíritu mismo vino, ahora soy hijo, ahora clamo al Padre, ¿verdad? Ahora entro a su atrio, ahora entro a su aposento, ahora sé que soy escuchado, ahora sé que tengo un padre, ahora sé que no estoy solo, ahora sé que no soy huérfano, ¿verdad? Por eso, porque dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora yo sé que soy hijo, que tengo un padre, y como soy hijo, me dejo guiar por el Espíritu de Dios, ¿verdad, Rocío? ¿Qué nos puede decir? Sí, fíjate que te estaba escuchando y tienes mucha razón, pero estaba yo analizando también que muchas veces nosotros nos podemos preguntar cómo llegar a sentir eso, cómo llegar a poderle decir Abba, que significa papito, ¿no? Que es el autor, el protector, la intimidad que podemos tener con el Padre, ¿no? Porque para que tú le digas papito a tu padre es que tienes una buena relación con él, ¿verdad? Eh, ¿qué hay para que podamos tener una buena relación como padre con nuestros hijos? Y el mayor ejemplo a seguir es esa, padre por excelencia. Y es el reflejo que nosotros tenemos que dar hacia nuestros hijos. Y la pregunta es, como yo les dije, ¿quién te enseñó? ¿Quién nos enseña, ¿no? A ser este tipo de padres, ser semejantes a lo que Dios nos dice que debemos de ser. Y muchos se han de preguntar o nos hemos de preguntar cómo hacemos si lo que hemos aprendido de nuestros padres ha sido completamente diferente, ¿no? El rol del padre, del sacerdote de casa, como habías dicho, la mujer debe de estar sujeta al marido, el hombre es cabeza, pero debe de estar sujeto a Dios. ¿Qué pasa si el rol del varón no está ejerciendo lo que debe de ser ejercido? ¿Qué pasa entonces? Entonces, fíjense que quiero platicarles, hablando de esto, del avestruz.
Y el avestruz viene en la Biblia, habla sobre esto. Este es un prototipo de lo que no se debe de hacer como padres. Y quiero darles un ejemplo de lo que es. Y vamos a hablar sobre Job, capítulo 39, del 13 al 17. Creo que es importante para que podamos llegar a lo que nos está hablando nuestro hermano. Necesitamos primero reconocer qué estamos haciendo como padres. Porque Dios lo que anhela en su corazón es que nosotros podamos seguirlo y ser reflejo de lo que Él es en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa si no conocemos de Dios? ¿Qué pasa si estamos haciendo las cosas diferentes? Entonces, les voy a decir algo. Nos comportamos como el avestruz. Y quiero decirles qué hace el avestruz. Vamos a ver primero Job 39:3 y dice Job, baten alegres las alas del avestruz. Y hace una pregunta, ¿acaso con el ala y el plumaje del amor? Esta pregunta te la hago a ti. ¿Acaso como padres, si me la hago yo misma, estamos protegiendo a nuestros hijos con amor? Si es así, es una bendición, pero si no, entonces quiere decir que no estamos corrigiendo a nuestros hijos porque nosotros mismos estamos llevando la experiencia de aquello que nosotros tuvimos en el pasado. Y esas experiencias cuando llegamos a los pies de Cristo son quitadas, pero ¿cómo se dice? Es algo que debe de ir cambiando poco a poco, sí, pausivamente, no es de la noche a la mañana. En Job 14 dice, pone sus huesos en el suelo y los deja calentar en la arena. O sea, ahí los deja despojados, fíjense, o sea, hay que se queden, no se preocupa nada más se preocupa pues por lo terrenal, les da comida, les da alimento, pero no se preocupa por las cosas importantes que está en el cielo. El avestruz, yo no sabía, tiene alas, pero son muy pequeñas y no puede volar. ¿De qué le sirve las alas si no puede volar? A veces nuestra vida está una vida diseñada en el mundo, en lo terrenal, en todo lo que se ve bonito. No, pues es un gran padre porque es un buen proveedor y es bueno. Pero ¿qué pasa con el sacerdocio? ¿Qué pasa con el falta de cuidado con los hijos, con esa dirección que debe de llevar el padre? Dice que no protege, los expone. ¿A qué los expone? Dice que los deja calentar en la arena. ¿Qué dice? Lleva al peligro. Estábamos viendo que Adán, ¿qué hizo en Génesis? La serpiente dice que se iba a arrastrar. ¿Qué es lo que hace la serpiente? Siempre está dispuesta para poder cazar. Y cuando tú dejas expuesto a los hijos, al mundo, a la tierra, es más fácil que esa serpiente, que es el enemigo, esté al tanto de querer cazar a nuestros hijos. Y entonces la pregunta es también, ¿qué estamos haciendo como padres? ¿Queremos ser ejemplo de ese padre por excelencia? Necesitamos dejar de ser esa avestruz y poner nuestra mirada en el Señor. En Job 15 dice, sin importar que un pie le aplaste, que algún animal salvaje lo pisotee. Fíjense, es indiferente, o sea, no le importa. A veces hay padres que hemos escuchado o he escuchado jóvenes, niños que dicen, sí, ahí está en casa, pero ahí está. No se preocupa por mí, no se preocupa qué estoy haciendo. ¿Cómo voy a amar yo a un Dios que dicen que es un Dios protector si mi Padre, el que está aquí en la tierra, nunca está conmigo? Es muy difícil para este tipo de personas que puedan conocer un Dios protector, porque no encuentran en el Padre. Aquí dice, no solamente no tiene interés, lo deja, porque aquí dice con que animales salvajes lo pisoteen. ¿Cuál es ese animal salvaje en lo espiritual que está queriendo devorar la vida de nuestros hijos? Es el enemigo que es el depredador que está puesto ahí para querer matar y destruir lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. En Job 16 dice un animal salvaje lo pisotea, es insensato, no se preocupa. Y quiero decirles que esto me llamó mucho la atención porque Dios no le da entendimiento ni sentido para cuidar. Aquí dice que la ave no va a tener entendimiento, la avestruz ni sentido para cuidarlo. Y esto de lo que está hablando nuestro hermano me hizo ver, ¿no? La necesidad, aunque tenía alas, las alas significan esa protección, ese cuidado.
La misma palabra dice en Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo sus alas. ¿Y qué es morar? Sabemos que cuando estamos cerca de Dios, Él estará en nuestros brazos, nos cuidará, nos protegerá. Ese es lo que hace un padre. Y muchas veces nosotros pedimos, queremos ser excelentes padres, pero tenemos que quitar todo eso pasado, como decía, cuando nosotros adoptamos, somos adoptados por el Señor, entonces podemos reconocer a ese Dios. Y al reconocerlo, podemos tener esa intimidad con nuestro Padre. Así que de lo que estaba hablando es sumamente importante y también es sumamente importante saber que necesitamos estar bajo las alas del Dios poderoso. Tenemos que dejar de ser esas avestruces que estamos ahí, pero que no tenemos cuidado de nuestros hijos, que tenemos que tener cuidado. Por eso estamos bajo las alas. Cuando tú te conviertes en hijo, tú sabes que Dios te cuida y que necesitas un padre que sea imitador de Jesús. Así que es importante que si queremos que toda nuestra vida sea cambiada, necesitamos ser renovados y necesitamos ser como las águilas, porque las águilas tienen otro proceso que Dios quiere que nos invita a que seamos como las águilas. ¿Qué piensas de esto? Amén, amén. Sí, muy cierto y tremendo lo que comentaba Rocío con referencia de que sí, es como, como ella decía, de que puede que el padre esté allí, ¿verdad? Como ella decía, sí, mi padre está allí, pero está ausente muchas veces. Puede estar físicamente, pero está ausente espiritualmente, digámoslo así, o como el hijo espera que el padre sea, ¿verdad? Entonces, es lo que hablamos, que necesitamos o debemos entender y tener revelado que tenemos un padre por excelencia, que aunque nuestro padre físico no modele al Padre Celestial como nosotros, ¿verdad? Pero confiamos en nuestro Padre, ¿verdad? O sea, Él es el que nos da la guía, la enseñanza, el consejo que muchas veces esperamos, la sabiduría para saber por qué camino andar. Eso es lo que hace un padre, como decía Rocío, en el Salmo 91, el que dice que pues el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué hace? Pues es que hace, por ejemplo, una gallina con sus polluelos, ¿verdad? Los cubre, los guarda y los protege, ¿verdad? Los protege de, por ejemplo, de todo mal. Si está lloviendo, ya los arropa del frío, todo eso. Asimismo sucede con nosotros y con nuestro Padre Celestial. Y sí es el caso, sí, está un padre, sí, gloria a Dios, está físicamente, sí, pero quizás está ausente o no como quizás muchos de nosotros esperamos, pero no nos quejamos aún porque lo que conocemos de Dios sabemos que Dios puede hacer grandes cosas en esa persona y oramos para que el Padre pues pueda modelar o revelarse ante ese padre físico para que él obre como Dios quiere que se modele la paternidad. Por eso nuestro tema es, lo enfatizamos en eso, en padre por excelencia, porque aunque está el padre, pero tenemos un padre por excelencia, que aunque un padre físico falle en algunas áreas, pero nuestro Padre Celestial nunca falla, ¿verdad? Entonces, aspectos importantes con referencia a la paternidad y qué tremendo que estamos engranados, ¿verdad, Rocío? Porque lo que Rocío comentaba, bueno, algunos aspectos importantes que yo tomé nota es que Dios es tu guía y tu protector, como ya lo hablamos, ¿verdad? Porque podrás tener o podremos tener las cosas necesarias, ¿verdad? Pero vendrán momentos en que necesitaremos de Él, de nuestro Padre Celestial, y es allí donde Él se manifiesta como Padre. Porque, por ejemplo, usted podrá decirme, hermano, bueno, sí, pero yo tengo un trabajo, yo tengo un empleo y yo tengo las cosas básicas necesarias y al parecer que no necesito de un Padre celestial, ¿verdad? Porque yo mismo como que me suplo. Bueno, gloria a Dios por eso, porque tiene las cosas básicas, tiene las cosas necesarias, pero como decía, llegará un momento en que necesitarás del Padre celestial, llegará un momento en que necesitarás la gracia, el favor, la sanidad, el milagro del Padre Celestial.
en que ni el dinero ni las cosas, ¿verdad? Lo podrán suplir, digámoslo así, solamente el Padre Celestial. Por ejemplo, hay cosas que no se compran con el dinero, sino es solamente, pues, muchas veces, como decía Rocío, ¿cuántos hijos, verdad, necesitan no dinero quizás, sino un abrazo, el amor de un padre, el amor de una madre, ¿verdad? Y eso es mucho más significativo que lo que puede darte el dinero, ¿sí? Entonces, como decía, podrás tener las cosas básicas necesarias, podremos tener finanzas, gloria a Dios, pero llegará un momento en que Dios propiciará escenarios para Él revelarse a nosotros, ¿verdad? Para Él darnos a entender que tenemos un Padre celestial, que aunque no esté el Padre físico, estará Él. Entonces, Él es nuestro consolador, otro aspecto importante, ¿verdad? Eso es otra de las cosas que Él se revela como Padre, como un consolador. Él nos consuela como un hijo en los momentos donde, como decíamos, ameritemos un abrazo, una palabra de aliento, un consejo. El hombre o la persona que quizás muchas veces estamos acostumbrados o que decíamos, yo cuento con esta persona, por X o Y causa, va a venir un momento en que no va a estar, ¿verdad? Pero el fiel amigo que es Jesús y por supuesto nuestro Padre Celestial siempre estará. Entonces es allí, en esos momentos en donde Dios se revela, porque Él va a decir, bueno, ¿a dónde estaba tu confianza? Como la pregunta que hacía Rocío, ¿verdad? ¿En quién estás confiando? ¿Estás confiando en los hombres o estás confiando en mí? Yo soy tu fiel amigo, ¿verdad? Si necesitas un abrazo, Dios nos lo da. Si necesitamos un consejo, Él es el mayor consejero, ¿verdad? Si necesitamos sabiduría, Él es la sabiduría, ¿sí? Y no estás, otro aspecto importante de la paternidad, es que no estás ni eres huérfano. Recordemos siempre esto, porque lo hemos escuchado, sí, yo lo he escuchado muchas veces. No estoy huérfano o no estamos huérfanos, pero muchas veces que el enemigo nos va a encerrar, ¿verdad? De una, o nos va a querer encerrar, porque la palabra dice que ya no somos esclavos, ¿verdad? Entonces, que Él nos va a querer encerrar, pero es importante recordar que ya no somos huérfanos, ni estamos ni somos huérfanos, ¿sí? Que contamos con un Padre que, como dice la palabra, que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo y eso, Él estará presente, ¿sí? Así que no hay excusa. Yo sé y me he topado con personas jóvenes que dicen, pero yo no tengo un padre, yo no tengo una madre. Usted lo dice fácil, sí, pero la palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo y eso, Dios estará allí, ¿verdad? Él es nuestro Padre, sí. Y también vemos que Salmo 91 verso del 14 al 15 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¿Sí? Este pasaje me lo ministraba el Padre profundamente, hermano, y meditaba acerca de eso, de porque él dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y por eso contaba y quiero como que engranar esto con el pasaje del hijo pródigo, porque Salmo 91 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y eso fue lo que literalmente hizo el padre con el hijo pródigo. Lo liberó, o sea, lo sacó de donde estaba, ¿verdad? De la atmósfera en la que él estaba. Sí, porque dice, el pasaje del hijo pródigo está en Lucas en el capítulo 15. Todo el capítulo 15 habla acerca del hijo pródigo, pero yo voy a leer del 18 al 23, ¿verdad? Que dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, ¿sí? Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo
y matadlo y comamos y hagamos fiesta, ¿sí? Porque este, mi hijo, muerto era, ¿sí? Wow. Y ha revivido, se había perdido y es hallado, ¿sí? Y comenzaron a regocijarse. Entonces, qué tremendo que cuando él dice, porque este mi hijo muerto era. ¿Cómo que muerto era? Estaba muerto ya espiritualmente, hermano, porque él se había ido, había soltado. Es como que él tenía la paternidad y la echó a un lado, ¿verdad? Dijo, no, yo me voy con mi herencia, ¿sí? Y él dice, y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. Se había perdido, hermano, porque se había ido, ¿verdad? Ahora es hallado. Lo que le decía, él regresó, él volvió a su padre, él le dijo al padre terrenal, le dijo, padre, yo he pecado contra ti y contra el cielo, ¿verdad? O sea, él en otras palabras le está diciendo, yo he pecado contra ti como mi Padre terrenal y contra Dios que está allá en el cielo, contra mi Padre celestial, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, porque esto me lo ministraba el Padre, esto como que lo saqué al final porque no estaba, hasta que el Padre lo puso en mi espíritu, ¿verdad? Y es eso literalmente, porque muchos también leemos, Rocío, el pasaje de que, bueno, sí, el hijo pródigo regresó, pero ¿en qué condiciones regresó, hermano? Sí, ¿en qué condiciones regresó? Porque el verso 18 dice, me levantaré e iré a mi padre, estaba diciendo el hijo, ¿verdad? Pero en el contexto más arriba, los versos anteriores, dice que, bueno, este hijo llegó a un punto extremo, a un extremo en que él estaba cuidando ya de los cerdos, ¿verdad? Y él dice que ya estaba pensando en alimentarse con lo que comían los cerdos, que eran las algarrobas. Y dice allí la palabra, profundizando y leyendo, dice que ya ni los cerdos no le querían dar a él, ¿verdad? O sea, que, entonces imagínense, o sea, al extremo que llegó este hijo, ¿verdad? Él dijo, bueno, yo me levantaré y iré a mi padre, pero si leemos, como le decía, con detalle, él estuvo ya a punto de comer algarroba, que era comida de cerdo, hasta que reflexionó. Así que el llamado de nuestro Padre Celestial también es que si ya le conocíamos a Él como Padre, ¿verdad? Yo sé que muchos que ya le conocíamos, pero por X o Y causa se fueron como pródigos, se fueron con su herencia, pero Dios no es un Dios que castiga, ¿verdad? Que te va a juzgar por siempre, no, sino que es movido a misericordia, como hizo este hijo. Él dijo, Padre, yo no soy digno de ser llamado hijo. Y el padre le dijo, no, si tú vuelves a mí, como le decía, con corazón contristo, con corazón humillado, arrepentido, yo sé que nuestro Padre Celestial, ¿verdad, Rocío? Le va a poner un anillo, le va a hacer banquete, lo va a traer nuevamente a sus atrios, a su voluntad, a sus caminos, ¿verdad? Y va a poder disfrutar de la herencia que tiene, ¿verdad? Así que bueno, qué tremendo. El llamado de nuestro Padre es a ese, a que si ya le conocías, vuelvas a Él, vuelvas a disfrutar de la paternidad, vuelvas a seguir caminando y siendo ese Padre por excelencia y conociéndolo a Él y revelando la paternidad de Dios. Rocío, ¿qué nos puede decir? Eh, Me quedé ahorita pensando, ¿no? Así como tú estabas diciendo que estaban perdidos, ¿no? Ese hijo pródigo. Y si aquí tú te has preguntado que quizás como padre no estás ejerciendo esa paternidad y te has sentido perdido, pero deseas ser encontrado por el Señor, deseas cambiar tu manera de pensar, tu manera de ser como esa avestruz, te tengo una buena noticia, como decía en los brazos de papá, en las alas del protector, podemos encontrar ese camino, esa bendición, esa guianza. Y quiero leerles Éxodo 19:4, dice, vosotros habéis visto lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de las águilas y os traído a mí. El águila a sus hijos los lleva a su nido y los lleva a un nido porque los va a enseñar a volar y a hacer las cosas como deben de ser. No en lo bajo, va a lo alto. Y déjenme decirle que en el nido representa los hogares. El Señor quiere que cada hogar esté representado, o ese hogar, esa familia idónea como Dios la quiere, con un padre que represente ese padre, una imagen del padre, para que nuestras generaciones vayan siendo esa imagen
y vayan haciendo lo que Dios mismo dice que debemos de hacer. No seguir el rol ni las tradiciones de esas generaciones pasadas donde no conocían del Señor. Aquí dice que los sacó de Egipto, del mundo en el que nos rodea, de todas las cosas como nos han acostumbrado. Hoy es el día en el que podemos cambiar y dejar llevarnos a ese nido donde Dios nos tiene. Y ese nido está a la mirada en las alturas. La diferencia del avestruz y del águila es que el águila vuela. El águila remonta su vuelo y va hacia las alturas. Dios lo que quiere es que nosotros la mirada las tengamos en el cielo, la mirada esté en Él, para que nosotros podamos decirle ese Padre de excelencia, Abba, papito. ¿Y saben por qué? Porque va a haber una relación con Él. Otra de las cosas que creo que es importante que sepamos es que, ¿se acuerdan que yo les decía que el avestruz lo dejaba en el piso, los dejaba ahí que se calentara? Y entonces tenía que tener cuidado de lo que hay alrededor del mundo. Bueno, ¿qué creen? La serpiente no puede volar a las alturas. Así que no va a ser fácil que cuando tú estás con tu mirada hacia el cielo, puedas ser devorado por el enemigo, porque tú vas a estar reforzado. Vamos a pasar pruebas siempre. En este mundo vamos a tener aflicciones, pero dice la palabra, no temas, porque Dios ha vencido el mundo. Yo creo que así como Germanier y nosotros, aún a pesar de que conocemos de Dios, hemos pasado pruebas y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes también. Pero algo que nos hace poder resistir es que estamos bajo las alas del Todopoderoso. Sabemos que Él es el Padre por excelencia y que podemos tener esa intimidad y esa relación para que Él con su fuerza, Él nos cubra, nos proteja y nos diga con sus fuerzas y nos lleve más arriba a su nido, a su hogar, para tener nuestra mirada siempre puesta en los ojos del consumador de la fe. Todo ese Dios que es un Padre por excelencia y que anhela que cada uno de nosotros seamos reflejo de ese amor, porque no hay amor más grande que pueda proteger como el de Dios Altísimo. ¿Verdad, Jormandiel? Amén, amén. Así es muy cierto. Bueno, ya se nos cumplió el tiempo y ya pues de mi parte pues no tengo más que decir, sino orar al Padre, ¿verdad? Para que eh, usted y yo seamos padres por excelencia y nos dejemos guiar por ese Padre por excelencia, modelemos la paternidad en el hogar como ese sacerdote y sobre todo que experimentemos esa paternidad de nuestro Padre por excelencia, que aunque esté nuestro Padre físico, sí, gloria a Dios, pero tenemos también un Padre celestial. Así que, bueno, bendiciones a todos. Oramos al Padre que usted camine en la paternidad de Dios. Y bueno, me despido, Rocío. Si te quieres despedir, Jorge, muchas gracias y bueno, bendiciones a todos. Pues que Dios les bendiga. Fue un placer estar aquí con Jormandiel, con Jorge, con cada uno de ustedes. Y yo sé que cada uno de estos temas el Señor está hablando en nuestros corazones porque Él quiere abrazarnos bajo sus alas a cada uno de sus hijos. Que Dios les bendiga. Amén.